La vida había que vivirla dos veces, para no cometer errores ninguno. Si tivesse estudado, gostaria de ser farmacéutica o florista, ter uma floristería. Pero me gusta la vida del feriado. Y después venimos los coches y después subimos la pista y ya está. ¿A quién llamé yo la atención ayer por culpa de las lunas? No, saqué. Fue Juan que sacó las bolsas para afuera. Iremos después de la discoteca, ¿no? Cuando cierra la pista. Ah, vamos a bailar un poquito ahí. Papi, hoy no hay pluma ni más grandísimo. ¡Ay, mamá! Nunca fue libre mi vida, ¿eh? Te lo juro por mis 4 hijos. Vosotros por joder hacéis cualquier cosa. Pasáis tú y Olinda un día todo completo. Mas cualquier día vos escachar a cabeza de alguien. Tú empiezas a me tocar los huevos. Tú empiezas, ya verás. Uma pessoa pode ser feliz na feira, pode ser feliz numa chabola, pode ser feliz numa tenda de campanha, pode ser feliz em qualquer sítio, pero seres feliz. Pero quando não és nem aqui, nem além, nem num palácio, nem num barraco. Lo que quiero es ser libre. Narra la separación de una familia, la separación de un hombre, de su hija, a partir de una situación de diferencias políticas, de ideología. Esta mujer, la hija, se ve orillada a abandonar España, que es el lugar donde vivía con su padre. Y por aras del destino tiene que volver a Galicia a aclarar muchas cosas de su pasado. Es una historia de reencuentros, de amores y de cuestionamientos de parte de los hijos a los padres, ¿no? Hay situaciones que se han ocultado durante mucho tiempo y que vienen a aparecer al paso de los años. ¡Acción! No necesariamente es que haya escrito una historia que tenga que ver directamente con mi historia familiar, pero sí tomé elementos que tienen que ver con eso. El abuelo de Laura fue Carlos Velo y aparte de que estuvo casado con mi madre y lo quise muchísimo, él me enseñó a querer Galicia. Entonces esto la hizo tener alguna familiaridad, ¿no? Con todo lo que es la vida en Galicia, las costumbres, la cultura. Que fai só unha princesa tan fermosa? Mira os barcos no mar. Estuve esperando por Sinbad. Sinbad mariñeiro? Levábamos 19 días navegando e dixen para min que nos dera unhas illas e unha sede de auga fresca. E apareceron as cotovías. Volvo ao mar, miña señora. E como é iso? Un rico señor do Farfistán está a armar naves e quéreme de almirante. Pero non lles importou, porque tiñan en abundancia o peixe papagaio, que é un peixe que fala e gusta de oír contos e conversa. Non empeces, Sinbad. Ese peixe non o hai. Como vai a ver? Se eu fora príncipe estaría encantado, que a idea é recuperar o meu reino. Tal vez preciso un artista. Diz que a música axuda a topar novos camiños. Chámame Sinbad. Viaxarás a unha desas estrelas. Non descarto ningunha posibilidade.
miña nai a colgaron ca cabeza para baixo e as pés para arriba. Rapáronlle o pelo, pegáronlle e despois se puseron nun camión para levála para matar. Torturaríana, violaron as veces que lle deu a gana e hasta xa ves, hasta sacala en estado. Dispós o crío de algún deles era. E ter o valor de matala ela co crío dentro que de algún deles era. Aquí hai un hueco, e a miña mãe. Miña mãe non lle escalaba a mi madre, era joder. Entonces conseguí que mi abuela se conociera su historia. Con mi abuelo me tengo la espinita de encontrar. Vivir se vive triste. La verdad es que se vive triste. En todos los años que estuvo pues presa, privada de libertad, la pobre murió sin saber lo que era, y eso es la pena que tengo. Sufrimos mucho, pasamos mucho miedo, porque cuando nos mandaban a ir al cuartel ya pensábamos que nos pregaban o cualquier cosa. A muller na guerrilla fixo posible a subsistencia de 10 anos de guerrilla, mulleres, porque o home levantabas a mañá, collía a súa xunta e marchaba ao campo a traballar e a muller quedaba na casa con nós. Verdadeiramente o labor das guerrilleiras da Chaira foi moi arriscado porque estaban permanentemente expostas e carecían de armas. A muller na guerrilla, no caso de Galicia, ten un papel máis significativo que noutros territorios de España polo que temos comprobado, non? Hai algunhas mulleres que verdadeiramente actúan como guerrilleras armadas.